Hola, buenas. Vamos a empezar con el esguince de tobillo, el tema ganador de nuestras encuestas en redes sociales sobre el vídeo que queríais que empezáramos a hacer en nuestro canal de YouTube. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el esguince de tobillo? Pues el esguince de tobillo es una distensión de ligamentos que sujetan la articulación, sobre todo en sus posiciones extremas. Vamos a ver que existen distintos grados dentro de esta lesión, que aunque la clasificación que vamos a ver no es la más actual, creo que es la más didáctica para los pacientes. El más común de los esguinces en el tobillo es el lateral externo y es al que vamos a dedicar sobre todo la presentación, por ser el más común. Y bueno, es una lesión bastante frecuente y que tiene bastante gasto tanto para la sanidad como para las empresas, ¿no? Como digo, existen otras clasificaciones más actuales, pero para mí creo que esta es la más didáctica para explicar a los pacientes los distintos grados que puede tener la lesión del esguince de tobillo. Bueno, el primer grado es el esguince más común, afecta a menos de la mitad del ligamento, del tejido del ligamento. El segundo es un poco más grave y empieza a haber un hematoma mayor, incluso puede ir acompañado de roturas parciales del ligamento, pues habrá un mayor sangrado, habrá un mayor hematoma y habrá una mayor inflamación. Y por lo tanto será más inestable que el primer grado. Y el tercer grado, que es el menos común, es la rotura de ligamentos puede ser completa, ¿vale? Incluso pudiendo haber algún arranque de óseo, ¿no? Y alguna fisura incluso a nivel del peroneo o de la inserción de los ligamentos. El hematoma evidentemente es mucho más importante y la inestabilidad es evidente, es mucho mayor que en los otros dos grados. Entonces, bueno, pues simplemente este dibujo pues para que veamos, ¿no? Que el primero y el segundo estarían en esta pirámide de abajo y el tercer grado pues estaría aquí, ¿no? Es el menos común, pero bueno, es el más grave también. ¿Cómo se produce? Bueno, pues se producen cuando las fuerzas de las fuerzas que se producen en el tobillo, sobre los ligamentos, sobrepasan el límite de esos ligamentos, ¿no? Sobrepasan la elasticidad de esos ligamentos. Entonces, cuando se produce el esguince de tobillo. Las causas más comunes pues son una caída o simplemente bajando un escalón en el que tienes el pie en una posición supinada y fuerzas ese ligamento y se produce el esguince. Bueno, también caer mal después de un salto, esto en actividades deportivas como el baloncesto, es lo mismo, saltas a una entrada a canasta, caes con el pie en una posición supinada y se produce el esguince de tobillo. También se producen muchos esguinces de tobillo cuando caminamos sobre superficies irregulares o hacemos ejercicios sobre superficies irregulares. Ya no solo porque podamos hacer ese mecanismo de supinación por pisar una piedra, por ejemplo, sino también esos micromovimientos pueden llegar a producir una distensión de los ligamentos. Y también otra causa muy común es hacer pisado durante una práctica deportiva. Yo creo que es bastante visual. El futbolista que está centrando o va a chutar y viene un contrario y le pisa por dentro y esa fuerza que produce sobre ese ligamento hace que se produzca la distensión de los mismos. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales del esguince de tobillo? El sobrepeso, evidentemente, porque supone una mayor fuerza sobre el tobillo cuando sobrepasamos ese límite de la articulación. El calzado, porque un calzado muy gastado, muy viejo o que no vaya bien o no se adapte a nuestro pie, pues puede producir un esguince de tobillo, un tacón muy elevado, con poca base de apoyo, también puede hacer que tengamos una tendencia al esguince de tobillo. Las desviaciones del pie, lo mismo, o sea, todo lo que haga que el pie vaya a supinación, ¿vale? Vaya hacia afuera, va a favorecer ya una pretensión de esos ligamentos y por lo tanto es más fácil que sobrepasemos esas fuerzas del ligamento. La falta de propiocepción, no tener una buena sensación o no conocer bien en qué posición tienes el tobillo en cada movimiento, pues puede hacer también que con cierta facilidad tendamos al esguince de tobillo. La debilidad muscular también, porque si no tenemos una buena fuerza, pues también nos cuesta más recuperar y sostener ese ligamento en la práctica deportiva, por ejemplo. Y el entrenamiento sobre superficies articulares por el riesgo que conlleva de las torsiones y sobre todo por esos micromovimientos que se pueden estar produciendo dentro del ligamento y que pueden estar tensionando y produciendo pequeñas distensiones
que pueden llegar a provocar incluso roturas del ligamento, ¿no? ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Bueno, pues lo normal es tener dolor en la cara lateral del tobillo. Insisto, nos estamos centrando en el ligamento lateral externo del tobillo, que es el esguince típico. Dolor a la palpación del ligamento y alrededores. Hay inflamación, hay hematoma porque hay sangrado y se produce una movilidad. Tenemos una movilidad reducida por el dolor y por la inflamación, lógicamente, y hay una inestabilidad articular que será mayor o menor según el grado de la lesión. ¿Qué tratamiento tiene? Bueno, pues los médicos prescriben fármacos para el dolor y para la inflamación, la inmovilización según los casos, según el médico también, y según el grado de lesión, y cirugía si procede. Si tenemos una rotura total y tenemos una avulsión del peroné, por ejemplo, pues bueno, pues puede requerir cirugía. Podológico, fundamental. El estudio dinámico de la pisada, sobre todo en deportistas, y la prescripción de plantillas si procede para intentar prevenir ese esguince de tobillo, sobre todo si tenemos una tendencia a la supinación en el pie. ¿Qué hacemos los fisioterapeutas? Intentamos disminuir en la medida de posible el tiempo de la inmovilización, reducir el hematoma, reducir la inflamación, muchos ejercicios terapéuticos para mantener la musculatura, perder lo mínimo posible y poder trabajar mucho en propiocepción después para intentar evitar futuros esguinces de tobillo. Y bueno, cosas que iremos viendo ahora. Con respecto a la inmovilización, hay que buscar siempre la máxima función y el mínimo tiempo posible de inmovilización. Ya eso de tengo un esguince de tobillo y por leve que sea me ponen una férula 7, 10, 15 días, se intenta evitar en la medida de lo posible porque cuanto más paremos a la persona y más limitemos los movimientos, más nos va a costar después recuperarnos de un esguince. Y entonces en situaciones sobre todo leves retrasa mucho la recuperación. Bueno, hemos pasado de una serie de protocolos, por decirlo de alguna manera, desde el RISE al POLICE ahora, y ahora veréis el último cuál es. Bueno, que vienen a decirnos por sus iniciales en inglés una serie de recomendaciones, ¿no? Bueno, el POLICE era protección, carga óptima, hielo para la inflamación, compresión para contener esa inflamación y elevación para favorecer el retorno venoso y todo encaminado siempre a la recuperación de esa inflamación. ¿Qué se dice ahora? Peace and love, ¿vale? Y ahora vamos a ver por sus iniciales en inglés que nos están diciendo. Bueno, protección de ese ligamento. Podemos buscar un vendaje más funcional que proteja solo el ligamento, pero nos permita tener toda la movilidad en otros rangos de movimiento. Elevación, buscando el retorno venoso. Intentar evitar antiinflamatorios. Compresión, para mejorar ese retorno venoso y por lo tanto esa inflamación. Educación sobre qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, qué movimientos hacer. Propiocepción, al fin y al cabo. Después la carga, buscar siempre la carga óptima para cada momento sin hacer más daño o sobrepasar los límites del ligamento en el momento en el que estamos dentro de la recuperación del paciente. Se va adaptando la carga. Optimismo, buscando siempre lo mejor para el paciente en cada momento. La vascularización, buscar que haya una buena vascularización en esa zona para recuperar lo antes posible. Y ejercicio, que aquí es donde entra sobre todo la propiocepción llevada ya a la práctica y entraría todo el ejercicio terapéutico que podríamos meter dentro de este tratamiento. Bueno, fisioterapia. Bueno, dentro del esguince de tobillo, primero quería comentar que hay muchos mitos de te haces un esguince, como no te cures bien, vas a tener esguinces toda la vida. Y muchas técnicas que se hacen que son realmente ineficaces, ¿no? Que han demostrado ya su ineficacia y que, bueno, han quedado obsoletas, ¿no? Los baños de contraste es una de las cosas que yo mando siempre al principio porque me parece que ayuda muchísimo a bajar la inflamación y por lo tanto nos permite trabajar más y mejor en el paciente. ¿Cómo lo suelo mandar yo los baños de contraste? Bueno, pues siempre importante que haya un contraste entre caliente y frío, pero el agua caliente no tiene que hervir y la fría no tiene que tener hielo, no hace falta. Simplemente que haya un contraste entre caliente y frío.
Meteríamos el pie hasta cubriendo el tobillo en una palangana o en un cubo y lo que haríamos sería 3 minutos de agua caliente, 1 minuto de agua fría, 3 minutos de agua caliente, 2 de fría y acabaríamos por 3 minutos de agua caliente y 3 minutos de agua fría. Acabamos con la fría porque lo que buscamos con el calor y con el frío, con ese contraste, es una gimnasia vascular que nos ayude a reabsorber todo ese hematoma y toda esa inflamación que tenemos ahí. Y acabamos por la fría para acabar con los vasos completamente cerrados y que se quede lo menos inflamado posible después de la aplicación del baño de contraste. Tenemos que buscar una mínima pérdida de función y fuerza. Por lo tanto, movilizaciones desde el minuto 1, lo que se pueda, propioceptivo desde el minuto 1 y ejercicio terapéutico desde el minuto 1 también, ¿vale? Precisamente para no perder función o perder lo mínimo posible y encaminarlo a la recuperación lo más rápida que se pueda. ¿Qué hacemos normalmente? Mucha terapia manual sobre el ligamento, sobre los músculos que pueden estar afectados. Podemos hacer neuromodulación para quitar dolor, la tecarterapia para favorecer la respuesta metabólica, la EPI sobre el ligamento en el caso de que fuera necesario o hubiera una pequeña rotura o simplemente para mejorar también la recuperación del ligamento lo más rápido posible, y en caso de hacer algún vendaje, como hemos dicho, o un vendaje funcional clásico intentando limitar lo mínimo posible los distintos movimientos que tiene el tobillo, o un vendaje neuromuscular encaminado solo al ligamento afectado. Bueno, seguimos en preguntalatufisio.com. Dale al like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y activa las notificaciones del canal para que te avisen de los próximos vídeos. Comentad lo que queráis, estamos a vuestra disposición. Nos podéis seguir en redes sociales y podéis contactarnos en info@preguntalatufisio.com. Visita nuestra página web para más información. Muchísimas gracias, un saludo.